Oh Señor Jesús, buenos días mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga en este día, cada una de ustedes. Gracias al Señor por el alimento diario. Serie de hoy, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Seguir al Espíritu para concluir la obra de Dios. Pedro Ton. Semana 2, día sábado. Lectura bíblica, Deuteronomio capítulo 18, versículo 16 al 17. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Leer con oración. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Sí, mis hermanos, esta es la obra de Dios. Y creáis en el que Él ha enviado. Amén, sí, debemos creer en el que Él ha enviado. Amén, Señor Jesús. El criterio para reconocer a un enviado de Dios. Después de ver cómo Dios usa al hombre como canal, enviándolo a hacer su obra, necesitamos saber cómo reconocer a alguien enviado por Dios. Pablo dijo que no era apóstol de ningún hombre, sino por Jesucristo y de Dios el Padre. Sin embargo, esto lo puede decir cualquiera. Es decir, esta afirmación en sí misma es algo abstracta. ¿Cómo podemos entonces reconocer a alguien enviado por Dios? Moisés habló sobre esto en el libro de Deuteronomio. Primeramente dijo: Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Se refería a Jesús, pero también nos enseñó a reconocer a un enviado de Dios. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. El enviado de Dios no habla sus propias palabras, porque es mensajero de aquel que le envió. Por eso Dios dijo que pondría sus palabras en la boca de su enviado, para que éste hablara todo lo que el Señor mandase. El pasaje de Deuteronomio habla no solo de la responsabilidad del enviado, sino también de quienes reciben la palabra. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, y a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, oh Señor Jesús. Este es el principio establecido por todos los enviados de Dios, para que tengamos seguridad y creamos en la palabra de ellos, que como dijo el mismo Pablo, es la palabra de Dios. Si la palabra que el profeta habló en nombre de Dios se cumplirá como él profetizó, entonces esa palabra viene de Dios. Pablo fue alguien enviado por Dios, y todo lo que dijo se cumplió, incluyendo muchas señales y prodigios. Oh Señor Jesús, nuestro Señor Jesús sufrió mucho por esto en su ministerio terrenal. Él verdaderamente el profeta enviado por Dios, pero los judíos no lo reconocieron como tal, y por eso no creyeron en su palabra. Él dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando se cree en el enviado de Dios,
como lo hicieron los tesalonicenses, como Pablo, la obra de Dios se realiza, porque la palabra actúa eficazmente solo en los que creen. Oh Señor Jesús, el pueblo de Israel muchas veces, en lugar de creer en los profetas, mensajeros de Dios, se burlaban de ellos, como leemos en el segundo libro de las Crónicas. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y los menospreciaban sus palabras, burlándose de su profeta, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Los profetas eran los mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento los mensajeros de Dios son los apóstoles. Lo que ocurrió antes, lamentablemente, ocurrió también en los días de Pedro y Pablo, como sucede también en nuestros días. En cuanto a los que se burlaban de los mensajeros de Dios, Esteban dice: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido engendrados y matadores? El evangelio que Pablo predicó no lo aprendió de ningún hombre, más bien a través de la revelación de Jesucristo. Como Pablo era alguien enviado por Jesús, tenía que hablar las palabras de Jesús, porque lo que el Señor mismo tenía que revelarle, lo que Pablo debía decir. Esto es muy importante. Los verdaderos apóstoles, aquellos enviados por Dios, hablan solo lo que el Señor les revela. Si Dios no se revela, el hombre no puede hablar por sí mismo. El concepto de la época era que Cristo había elegido y enviado solo 12 apóstoles. Sin embargo, Pablo afirmó que también era un apóstol elegido y enviado por Jesucristo, y presentó todas las credenciales que lo confirmaban. La Biblia nos muestra que el Señor sigue teniendo sus enviados. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras, principalmente a través de sus profetas. Dios siempre ha usado profetas para hablar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el que habla es el Hijo. Por eso Pablo dijo que la revelación que recibió vino del Señor Jesús. El Señor Jesús usa a sus apóstoles y profetas para revelar su voluntad a su pueblo. Esto debe quedar claro para todos nosotros. Al escribir en la epístola de los Gálatas, Pablo se asegura de mencionar como coautores a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo quiso mostrar que estos hermanos, sus compañeros, también estaban preocupados por la situación de las iglesias de Galacia, que esto no era algo que venía solo de Pablo. Es importante resaltar la razón por la cual Pablo escribió a las iglesias y no a la iglesia en Galacia. Esto se debe a que Galacia era una provincia del antiguo Imperio Romano y tenía muchas ciudades, por lo tanto tenía muchas iglesias. En cada ciudad hay una sola iglesia. La Biblia es muy precisa al respecto. Cuando la Biblia menciona una provincia con varias ciudades, utiliza el plural como las iglesias de Galacia, las iglesias de Judea, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Acaya. Actualmente sería como si nos refiriéramos a las iglesias de un estado, las iglesias del estado de Sao Paulo, las iglesias de Minas Gerais, las iglesias de Bahía, etc. Cuando la Biblia habla de una ciudad, se refiere a la iglesia en singular, como la iglesia en Jerusalén,
la iglesia en Antioquía, la iglesia en Corintio y la iglesia en Tesalónica. Nunca verá que la Biblia mencione iglesias en plural cuando se refiere a una sola ciudad. Por ejemplo, las iglesias en Jerusalén. Este principio se ve claramente en la Biblia, aunque hoy en día es ampliamente ignorado en el medio cristiano. Aquí vemos la práctica de la unidad, es decir, el testimonio de que en cada ciudad hay una sola iglesia. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén.